Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque esta reunión pasó primero por tu visto bueno antes de que la iniciáramos, Señor. Porque sabemos que toda cosa buena, todo don perfecto proviene de ti, Señor. Sabemos que tienes control de todo lo que pasa en esta reunión, Señor. Porque dice tu palabra que si dos o más están reunidos en tu nombre, tú pones un oído especial hacia lo que pasa aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos dispuesto nuestro corazón para crecer, para fortalecernos, para unirnos como grupo, pero también para aprender de ti, para conocerte, para desarrollarnos y para crecer, Señor. Te pido que estés con nosotros en esta reunión, Señor, que nos abras el entendimiento a la profundidad que quieres que nosotros aprendamos y entendamos, Señor, y que nos ayude siempre a buscar una relación directa contigo, Señor, una relación estrecha contigo. Bendice esta reunión, Señor. Bendice lo que pasa aquí, Señor. Y llévanos siempre por el buen camino de la fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Hemos estado leyendo varios libros interesantes sobre... eh, eh, estuvimos leyendo Joel, que fue lo que vimos la vez pasada. Leímos Judas, que es este que vamos a ver aquí. Y después ahora que estamos leyendo Salmos. El libro de Salmos es muy grande, ¿verdad? Son 150. Entonces uno como que lo va dividiendo en diferentes sectores, diferentes grupos para poder verlo todo y que no sea los 150 de corrido, que se vuelve como muy cansado. Entonces vamos a leer, estamos leyendo del 75, perdón, vamos a terminar ahora con el 75, creo que es, para confirmar. Sí, ya, hoy estamos en el 71 y vamos a terminar el 30 de septiembre con el 75. Después ahí les pongo el, ¿cómo se llama? El spoiler en octubre. Vamos a ver Levíticos. Sí, ya. Levíticos vamos a leer en octubre, que nos vamos a pasar al Antiguo Testamento. Pero quería que estudiáramos hoy este libro de Judas, porque es un libro muy interesante, es un libro que nos ayuda a entender una faceta de Jesús un poco diferente y nos ayuda a entender el momento histórico de la iglesia primitiva y un tema que hablamos la semana pasada, que es el Día del Señor. Y Judas como que lo toca de una manera muy interesante. eh, y entonces vamos a verlo. Es un libro que es de un solo capítulo, ¿verdad? Entonces se lee muy rápidamente, pero es un libro que nos deja muchas enseñanzas. Primero que nada, ¿quién era este Judas? ¿Verdad? Porque hay varios Judas que aparecen en la Biblia y definitivamente este no es el que niega a Jesús. Este Judas es nombrado en los evangelios como el grupo cercano de la familia de Jesús. Eh, Inclusive en algunos evangelios, en algunas traducciones, lo traduce como un hermano de Jesús. Entonces, ahí Mateo 13, 55, 56, por ejemplo, don Álvaro, si quieren, lo puede leer. Y se burlaban, un momentito, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y su hermano Santiago, José, Simón y Judas. Todos sus hermanos viven aquí, aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Y después en Marcos 6, 3, 4 también habla sobre ese mismo evento, que es cuando Jesús está predicando en Nazaret. Entonces, la familia, como dice, como que, ¿y quién es? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Don Álvaro, si quieren leer otra vez Marcos 6, 3 y 4. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos
y se, y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Es interesante porque estos tres personas, Santiago, José, Simón y Judas, no son discípulos, no son del grupo cercano de Jesús. De hecho, se dice que los hermanos de Jesús no siguieron a Jesús durante su vida ministerial, pero después de que Jesús muere y resucita, tanto Simón como Judas se volvieron muy importantes en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Y Simón especialmente se volvió sumamente importante porque anduvo de la mano con Pedro. Y entonces como que desarrollaron un liderazgo interesante en la familia, en la primera iglesia. No eran discípulos, no eran seguidores de Jesús, fue hasta después de la muerte que ellos, que ellos siguen a Jesús. Y después, cuando Pablo está en su viaje misionero, se llega, y recuerdan que se reunió otra vez en Jerusalén como para resolver algunos temas de la primera iglesia, y sucede esto que está aquí. Entonces, Teito, si quieres le puedes ahí leer Gálatas 1 del 18 al 24, por favor. Voy. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ese es Pablo, que está hablando un Ajá, poco de su vida ministerial. Y ajá, Jacobo, en realidad en otras traducciones lo traducen como Simón. Entonces, era el líder de la iglesia junto con Pedro. Entonces, cuando Pablo se reúne, se convierte al cristianismo y se reúne con la iglesia, todo el mundo le huía, solo Pedro y Simón, que eran como los líderes de esta iglesia primitiva. Pedro como el apóstol que era el que dirigía el grupo, y después otra gente que se empezó a juntar, que no eran discípulos, y entre ellos estaba Judas. Es interesante porque Judas empieza diciendo que él le hubiera gustado escribir un libro más largo. Él quería como que hacer una antología sobre lo que era la salvación. Y entonces se fue a la iglesia después de que andaba por viajes misioneros, dentro de Judea. Quería hacer un libro grande, pero se encontró con una iglesia que no le gustaba, y entonces él le escribe una carta pequeñita de exhortación. Entonces la carta de Judas es una carta de exhortación a los judíos mesiánicos que están enfrentando una crisis. ¿Qué son los judíos mesiánicos? Resulta, recuerden, Pedro estaba en Jerusalén. Pedro, a su grupo de confianza, con su grupo que andaba, eran con judíos. Y a esos son los primeros que se les empieza a predicar. Y los judíos, propiamente, no es que se cambian de religión, no es que dicen, no, en este momento voy a dejar de ser judío. Primeramente porque los judíos ahí en Jerusalén no era como un grupo de creencia, era un pueblo, era la identidad de un grupo de personas. Entonces no es que no eran personas que vivían en Jerusalén que creían en el judaísmo, no, eran judíos de cultura, de nacionalidad, o sea, eran personas que habían nacido en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, cuando llega esta primera iglesia, cuando llega estas ideas de Pedro,
Y Jesús no es que dice aquello de allá no era cierto, ahora es esto otro. Hay como un continuo en el discurso del Antiguo Testamento y el discurso de Jesús, ¿verdad? Entonces los judíos simplemente, algún grupo de judíos dijo, ok, nos habían enseñado hasta aquí y ahora Jesús está llevando la enseñanza hacia este punto, ¿verdad? Entonces por eso es que se habla de judíos mesiánicos, que son judíos que creen en el judaísmo, pero que creen en Jesús. Ahora, en tiempos modernos, los judíos mesiánicos es una persona que cree en el judaísmo como religión y en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Entonces, es un poco diferente los judíos mesiánicos de ahora que los de la época anterior, del tiempo de Judas. Pero entonces eran grupos que conocían toda la enseñanza antes de Jesús y que simplemente metieron a Jesús dentro de la enseñanza. Esto es, por ejemplo, lo que dice Judas ahí 1.4. Aníbal, si quieres, puedes leernos ahí Judas 1.4. Judas 1:4. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. El tema de la exhortación de Judas y el tema que está viviendo esta iglesia no es un tema aislado y no es un tema que se vivió en ese tiempo, y más bien es un tema sumamente actual, que se ha llegado a nombrar como la supergracia. La supergracia lo que dice es que empieza sobre una base bíblica. Nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación, no tenemos que hacer algo para obtener la salvación y tampoco tenemos que dejar de hacer cosas para perder la salvación. La supergracia entonces llega eso que es con una base bíblica y lo llevan a un punto mucho más elevado. Entonces, en nuestro tiempo la supergracia lo que dice es, no somos salvos por obras, sino por fe. Entonces, no importa que lo que hagamos nosotros, no importa la vida que tengamos, no importa qué tan pecadores somos, seguimos siendo hijos de Dios. Y la supergracia empieza a rayar ya en herejía cuando dice, yo peco y no importa, nunca voy a perder la salvación. Y entonces empiezan con doctrinas totalmente antibíblicas. Entonces, al otro lado de la moneda está la iglesia actual que dice, no, si usted hace eso es pecado, si hace esto es pecado, si hace esto es pecado, si hace esto es pecado. Y el pecar se aleja de Dios y mucha gente ha llegado a decir, y pierde la salvación. Entonces, si usted peca, pierde la salvación. Entonces, mucha gente entra, va en su vida y, ok, hoy soy salvo, pero a las 10 de la mañana pequé, entonces ya no soy salvo. Y a las 11 me reconcilié con Dios, entonces ahora sí soy salvo. Y a las 3 de la tarde hice algo indebido, entonces ahora no soy salvo. Y andan en ese ping-pong que tampoco es bíblico. Entonces estamos con la supergracia y con el ping-pong. Entonces, ¿cuál es el punto medio y qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Verdad? En ese momento es que Judas está hablándonos, ¿verdad? Don Álvaro, si quieren léanos Efesios 2, 8 al 9, para tener bien claro ese concepto. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ese pasaje lo que dice es, no somos salvos por obras, sino por gracia. Usted no obtiene la salvación porque hace buenas obras. Usted no puede hacer suficientes buenas obras para llegar a la salvación. La doctrina de la restauración, no es que no es la restauración, lo que hace Jesús con nosotros cuando estemos
frente al juicio es que Jesús toma nuestro lugar, y entonces lo que se mide no es mis obras, sino las obras de Jesús. Y por medio de esa medición, entonces que yo salgo y logro ser salvo. Entonces, la salvación tiene que ver con mi fe en Jesús, que Jesús va a llegar y tomar mi posición, y no con las cosas que yo hago, porque por más que yo haga cosas, voy a perder la salvación. Entonces, en esa es lo que radica nuestra fe, que nosotros no nos ganamos la salvación, sino que Dios nos la regaló. Pero tampoco podemos irnos al otro lado de la moneda, que es lo que está pasando en el tiempo de Judas, es de vivir así a pierna suelta con el pecado y creer que Dios va a hacer, que Jesús va a hacer ese proceso de sustitución con nosotros, y tomar nuestro lugar, cuando nosotros no lo hemos hecho Señor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es ese balance que tenemos que hacer. La semana pasada que estuvimos leyendo a Joel 2:13, nos invitaba a una transformación desde adentro y no con apariencias. Yo les puse este versículo que me pareció muy, muy interesante. Dice: y romped vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Joel lo que estaba explicando ahí es que había un grupo de personas que hacían las cosas de la boca para afuera, ¿verdad? El rasgarse las vestiduras, el echarse ceniza en la cabeza, eran manifestaciones físicas muy frecuentes en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando estábamos viendo a Joel, bueno, en el tiempo de Jesús y a día de hoy, donde la iglesia judía o los judíos mostraban de alguna manera física cómo estaba su corazón. Entonces, por ejemplo, si estaban muy tristes, entonces rasgaban las vestiduras para que todo el mundo se diera cuenta que estaban tristes, o estaban de luto, entonces que eso se mostrara. Pero habían hecho de eso un asunto de la boca para afuera. Entonces Jesús, cuando llega Jesús, le dice: no, 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 mire, mire, si usted va a hacer un ayuno, que nadie se dé cuenta que usted está ayunando. No esté ahí en las esquinas poniendo cara de muerto para que todo el mundo diga: híjole, qué persona más espiritual, que hace sus ayunos. O vea a esta persona cómo se arrepiente. Lo que está diciendo Joel es: mire, que si se rasgan las vestiduras, sea de corazón, que sea adentro, que no sea un asunto de la boca para afuera, sino sea un asunto de transformación interna. Y es lo mismo que Judas está diciéndole a esta iglesia. Ok, no se trata de actos, no se trata de obras, pero sí se trata de una transformación interna. Se trata de que usted a lo de adentro reciba a Cristo en su corazón. Lo que dice la palabra es que si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, usted obtiene la salvación. Entonces no es un asunto solo de la boca para afuera, también tiene que haber una transformación interna. Porque Jesús una vez dijo: a ustedes no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ellos hacían las obras que la iglesia estaba pidiendo que hicieran, ¿verdad? Y Jesús dice: no los conozco, no sé quiénes son. Entonces hay un tema de que la salvación tiene que ver con una transformación interna. No es que yo obtengo la salvación porque me transformé internamente, yo obtengo la salvación por fe, pero esa salvación me transforma, el Espíritu Santo me transforma y me cambia a lo interno, ¿verdad? Entonces, en ese balance es que está esa exhortación de Judas. La iglesia moderna se ha centrado mucho en reglas y en creencias y no en el reino de Dios. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que el reino de Dios es lo importante. Y nosotros tenemos que hacer y atraer el reino de los cielos aquí a la tierra. Tiene mucho que ver con no tener claro que nosotros éramos pecadores y que Dios nos transformó y que Dios nos sacó de la muerte y ahora vivimos. El tema de la supergracia radica en el hecho
en que Dios tiene una deuda conmigo, porque yo soy tan artista, entonces yo me merezco la salvación. Y eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es, si usted supiera, si usted entendiera hacia dónde iba usted, cuál era el lugar de muerte donde iba usted, va a entender todo lo que hizo Cristo en su vida, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 18, 23 al 28. Leito, si quieres le puedes leer, por favor. Teo, ¿estás por ahí? Y pip. Pues es que como estoy en el celular y tenía poca batería, le apagué el video. Ok. ¿Leo cuál? Ahí, Mateo Mateo. 18, Ajá. 23, 28. Voy. Mateo 18, 29. Por Ok. lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Muchas veces nosotros entramos en esa misma actitud de creernos merecedores o creernos señores o importantes. Y esta parábola lo que nos habla es, ok, usted es un siervo, usted no es un rey o usted no es un señor, usted es un siervo. Y usted es un siervo que tenía una gran deuda y que Dios, por su misericordia, simplemente porque es buena gente, nos perdonó a nosotros una deuda. Entonces, caminemos nosotros como personas perdonadas, no como personas importantes, como personas sobresalientes. No. Usted camine en este mundo como una persona perdonada, que le debe mucho al Señor, que simplemente por su misericordia lo perdonó. Y no vaya usted buscando, creyéndose usted estar en otro lugar, señalando a dónde es que está el pecado, que eso es lo que dice la parábola. Cuando esa persona fue perdonada, después de que salió, llegó y se encontró a una persona que le debía unos pocos miles de dinero y le exigió la deuda. O sea, no replicó lo que el Señor había hecho en su vida. Simplemente dijo, me dé plata, me la tiene que pagar. Y entonces, la enseñanza es, viva usted su vida como un siervo perdonado y relaciónese con la persona como un siervo perdonado, ¿verdad? Esa es la exhortación que llega Judas y hace Judas a esta primera iglesia primitiva. No es la supergracia, no es un tema de que nosotros estamos en un escalafón superior y entonces eso nos da la posibilidad o la licencia para pecar o para inventarnos un montón de doctrina, sino vivan su vida, una vida reconociendo lo mucho que le perdonó Dios y que usted estaba destinado a la muerte y que Dios lo salvó. El otro tema que habla el libro de la carta de Judas es la rebelión del pueblo de Dios. Aníbal, si quieres, les puedes leer ahí Judas 1 del 5 al 10. Judas 1 del 5 al 10. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad
en espera del gran día del juicio. Sigue, sigue. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, perdón, lo que hace Judas es agarra al pueblo de Israel y le dice, mire, ustedes primero, el Señor los sacó de Egipto, los metió en tierra prometida y el pueblo empezó a desviarse, empezó a perder un tema de quién es su autoridad, hasta el punto en que entraron con otros dioses y perdieron la tierra prometida. Al igual como en tiempo de Sodoma y Gomorra, habían unos ángeles que perdieron la autoridad, o sea, perdieron no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios y provocó que llevaran a la perversión completa, ¿verdad? Lo que dice varios libros de la época de Judas hablaban sobre que el pecado de Sodoma y Gomorra era que unos ángeles, unos seres celestiales se habían mezclado con las personas de ese pueblo y entonces habían llevado a una perversión sexual completa en Sodoma y Gomorra. Aníbal, si quieres seguir leyéndonos ahí Judas 5 al 10. Aníbal, si quieres leer ahí. Ay, perdón, no me di cuenta que pensé que había quitado el mute. Ok, ok. Judas 1, 5 al 10. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Sigues ahí. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Había unos escritos en la época de Judas, que no es parte de la Biblia, y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, que decían que el diablo le pidió el cuerpo a Jehová de Moisés. Y entonces empiezan como una pelea. El diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. Y entonces Miguel, el arcángel Miguel, llegó y intervino en esa pelea y ganó el cuerpo de Moisés. Y entonces él llegó y escondió el cuerpo de Moisés para que el diablo no lo agarrara. Por eso es que no existe una tumba de Moisés, no hay un lugar de peregrinación donde la gente va y busca a Moisés, simplemente dicen que el Señor se llevó el cuerpo, ¿verdad? Estos son escritos que no están en el Antiguo Testamento y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que está aquí Judas haciendo una relación es que hasta los seres celestiales se caminan y se rigen bajo la autoridad de Dios. Inclusive, cuando alguien sabe, como Miguel, que estaba peleando con el diablo, no, Miguel no toma acciones ni tampoco reprende al diablo, porque a él no le toca hacer eso. A Miguel no le toca ser juzgador, no le toca emitir un juicio, eso le toca al Señor. Entonces, la autoridad y el someterse a la autoridad es tan rígido los seres sobrenaturales, en los seres celestiales, que no se meten en lugares donde no les corresponden. Entonces lo que Judas está diciendo, mire, ustedes o nosotros, todos tenemos que ser igual de rígidos en respetar la autoridad de Dios. Porque si nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor,
entonces nosotros tenemos que someternos a la autoridad de él. No por un asunto de perder la salvación, sino por un tema de, ok, ¿quién es mi papá? ¿Y a quién tengo que yo rendirle pleitesía? ¿Y a quién tengo que yo seguir? ¿Y a quién tengo que obedecer? El tema es un asunto de obediencia. Yo respeto las normas que Dios me pone porque yo obedezco a Dios, obedezco a mi Señor. Si no obedezco a mi Señor, entonces no es mi Señor. Y si no es mi Señor, no tengo la salvación. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación que está haciendo Judas con respecto a este asunto de la rebelión del pueblo de Dios. Es interesante porque el libro de Judas nombra dos textos que en el tiempo de Jesús eran textos importantes, eran textos de la herencia o de la tradición judía, pero no eran textos bíblicos, no eran textos de la Biblia, que es el libro de Enoc y el testamento de Moisés. Esos dos libros los comenta ahí Judas y los pone como realidades o verdades bíblicas. Y esos dos libros no estaban dentro del canon de la iglesia. No son considerados como parte de lo que es la palabra de Dios. El canon bíblico que tenemos nosotros en este momento, o sea, los libros, especialmente los del Antiguo Testamento, corresponden a los que en el pueblo judío es el Tanaj. El Tanaj es el compendio de libros que estaban dentro de considerado el canon de la iglesia judía o de los judíos. Muchas veces la gente nombra el Tanaj como, por así decirlo, la Biblia judía, que es como cuáles son los libros que están dentro de la Biblia judía. Tanto el libro de Enoc como el testamento de Moisés no están dentro de ese canon, dentro del Tanaj. Pero son libros que de alguna manera tienen una enseñanza interesante. Cuando yo una vez estaba leyendo sobre esta historia de que que el diablo estuvo peleándose el cuerpo de Moisés, yo dije, eso es bíblico, ¿dónde estará eso? Y me puse a buscarlo en el Antiguo Testamento, en Éxodo, nada, en el Génesis, tampoco nada, y dije yo, no, entonces no es bíblico. Pero resulta que sí está en Judas esta parte lo que se roba, o que el diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. Entonces eso me deja una enseñanza muy interesante. La ausencia de certeza no me da certeza de ausencia. Ese es un canon es una idea general de los estudios de la hermenéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté escrito en la Biblia no quiere decir que no existió. Muchas cosas pasaron, pero simplemente no están escritas en la Biblia. Uno no puede decir, ok, si no está en la Biblia, no pasó. Entonces, por ejemplo, la gente es rígida y dice, los dinosaurios, no están en la Biblia, entonces no existieron. Pero hay evidencia científica que ahí están los dinosaurios. No, eso se alimentaron porque si no está en la Biblia, no existió. Bueno, aquí hay una enseñanza muy clara de que en el momento en que en un libro de sabiduría judía dice que el diablo se estuvo peleando el cuerpo de Moisés, si nos quedamos con eso, no podemos asegurar que eso realmente sucedió. Pero en el momento en que ahora, en un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, en Judas, donde dice aquello que decía ese libro, pues vieras que sí sucedió. Entonces ya se vuelve una verdad bíblica. Y ahora sí podemos decir, ok, hay evidencia bíblica de que eso sí verdaderamente sucedió. Entonces, si Judas no lo hubiera puesto, uno no puede descartarlo o asegurarlo, simplemente dice, no tengo suficiente información. Entonces, muy interesante lo que el libro de Judas nos está enseñando, o la carta de Judas nos está enseñando sobre las verdades bíblicas y cómo otros textos, aunque no son parte del canon, aunque no podemos decir que sean palabra de Dios,
sí tienen verdades bíblicas, aunque no podemos decir que todo el libro es bíblico. Pero es importante esa parte. El Tanaj es el compendio de libros sagrados del judaísmo y incluye varios tomos eh, eh, que cumple con toda el Antiguo Testamento que tenemos ahora. La primera parte es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y después está el Nevín, que son los libros históricos, que están todas las cartas de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todos esos libros históricos. El Ketubim, que es toda la parte de los libros sapiensales, está ahí el libro de Job, y Salmos y Proverbios y Lamentaciones. Y todos los profetas menores y profetas mayores están en el Nevín. Entonces el Tanaj es Torah, Nevín y Ketub, que es entonces es un acrónimo que hace ese compendio de libros. Ese compendio que tenemos nosotros, el Tanaj, es lo que la iglesia cristiana agarró y dijo: ese es el Nuevo Testamento. Es exactamente o muy parecido a los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias actuales. Eso es el canon. Y fuera del canon, en el Antiguo Testamento, al igual como en el Nuevo Testamento, hay libros que no están considerados dentro del canon, pero que se consideran libros deuterocanónicos, que son libros que perfectamente podemos encontrar sabiduría, aunque no podemos decir que son estrictamente palabra de Dios, pero sí podemos encontrar sabiduría. Eso era un paréntesis interesante que es una enseñanza muy linda que nos deja el libro de la carta de Judas. Pero entonces, para volver a la enseñanza de la carta, la rebelión del pueblo de Dios, o lo que Judas estaba muy preocupado, era que el abandono de los caminos de Dios nos llevan a lugares que no son bendición. No es el castigo por alejarnos de los lugares de bendición, sino que es que en el momento en que yo me alejo de Dios, me alejo del camino de la bendición y me alejo de el recibir la autoridad de Dios sobre mi vida. Entonces no es mentira que Dios es mi Señor, o que Jesús lo hago Señor de mi vida. En ese momento es que estoy dando a entender, o el que estoy manifestando que Dios no es mi Señor, entonces no tengo la salvación. Es un tema de corazón, es un tema de interno, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y Judas, ya al final del capítulo, Esteban, perdón, ¿puedes retroceder una lámina para tomar una foto? Una foto esa. Listo, gracias. Hacemos bien bonito. Entonces, Judas nos enseña aquí esta parte sobre la importancia de permanecer bajo la autoridad de Dios. Don Álvaro, si quieres leer Judas 1, del 11 al 13. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerle naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenados para siempre a la más negra
oscuridad. Aquí está agarrando Judas varios pasajes del Antiguo Testamento y los empieza a modificar un poco para darnos a entender varias imágenes que nos ayudan, que son como metáforas de lo que esta gente que vivían su vida en pecado, lo que pueden hacer dentro de la iglesia cristiana. Entonces, hablan de pastores egoístas que no se preocupan por otras cosas más que sus propias necesidades. Hablan de nubes sin agua y hablan de olas furiosas. Todos esos pasajes están en Ezequiel, en Proverbios, en Isaías. Entonces, Judas nombra estos pasajes y todas estas imágenes son de la naturaleza que ataca a los indefensos. Y creo que ahí es donde el asunto de la salvación está más clara. Ok, todos vivimos en una naturaleza y la naturaleza, la tierra, tiene sus situaciones diferentes y Dios es muy claro. La lluvia cae sobre justos y sobre no justos. Cuando tiembla, la iglesia del pastor se mueve igual que la iglesia del pecador, la casa del pecador más pecador, ¿verdad? Cuando la naturaleza ataca, no se pone a fijarse si usted cree en Dios o si no cree en Dios. El asunto es que entonces estos indefensos, y todos somos indefensos, cuando nos acercamos a Dios, Dios dice, le voy a poner una protección especial a usted. Y no es que no va a temblar en mi casa porque soy cristiano o no voy a tener problemas porque soy cristiano. No, no. Lo que está hablando él es de una metáfora, de cómo nosotros podemos vivir nuestra vida y pasar nuestra vida de una manera de indefensos o cómo podemos pasar una vida con la certeza de que hay alguien que nos resguarda de esa, voluntad independiente de la naturaleza y de la maldad humana. Entonces, si yo hago al Señor, si yo hago a Dios mi Señor, Él va a tener una protección especial en mi vida que me va a librar de una naturaleza que no hace acepción de personas. Pero la bendición de Dios sí, la misericordia de Dios sí, el cuidado de Dios sí lo hace. Entonces, en esa imagen súper rica que leímos ahí de Judas, nos damos cuenta que Judas era una persona que conocía montones el Tanaj, la Tanaj, conocía de las imágenes más claras y tenía una enseñanza muy clara sobre lo que significa la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, con eso en mente es que Judas termina con este pasaje, el 20-21 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor del Señor. Entonces, lo que Judas nos está diciendo es, la naturaleza es la naturaleza. Va a haber temblores, va a haber terremotos, va a haber olas, va a haber nubes, va a haber lluvia, pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Y también van a haber falsos profetas, van a haber falsas enseñanzas, va a haber una iglesia enferma, va a haber personas que nos van a dar una mala doctrina. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el Espíritu Santo y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y después termina ahí en 24-25. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha con una gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad y el poder y la autoridad pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Lo que está diciéndonos aquí Judas es, ustedes no son salvos por obras, ustedes son salvos por fe, que es lo que leímos en Gálatas. Porque el importante, el grande, el que merece toda la honra y la gloria es nuestro Señor
Jesucristo, es Dios. No somos nosotros por nuestras obras. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros acercarnos a Dios? La fe. La fe en saber que tenemos un Dios que nos protege, la fe en saber que tenemos un Dios que dirige nuestra vida y la fe en saber que toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza está en Jesús. Y entonces esa es la reflexión que hace Judas de una manera súper interesante, porque, y aquí quería ponerles, es solo por la gracia de Dios que obtenemos la salvación, pero por medio de nuestra comunión con Él y buscar la presencia del Espíritu Santo que podemos mantenernos firmes en la fe y lejos de las tentaciones del enemigo. Y aquí quería dejarlos aquí con Juan 14, del 15 al 18, que creo que es como la base de ese momento, esa balanza entre la supergracia y el ping-pong que les decía ahora. Y está aquí, Juan lo pone muy claro en palabras de Jesús, y Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonará, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Creo que este pasaje sintetiza lo que Judas nos está explicando en el sentido de, ok, pórtense bien, obedezcan los mandamientos, porque eso habla del amor que ustedes tienen con Dios. Y Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y eso es lo que quiero que se queden con el versículo esta semana. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, 15. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí perfecto. Entonces, Muy bien.